En el principio, cuando aún no había forma ni destino, resonó la voz del Creador. El Sefer Bereshit no es solo el primer libro de la Torá, es la raíz de toda nuestra fe. El origen de nuestra identidad, la puerta de entrada al misterio de la creación y del propósito eterno del ser humano. En sus páginas descubrimos cómo el mundo fue formado con orden y sabiduría. Y cómo la historia de las familias, sus pactos y sus caídas, siguen marcando nuestro destino. En este libro encontrarás un estudio como nunca antes explicado, un análisis profundo que revela cómo Bereshit no solo introduce la Torá sino que la explica en múltiples niveles, mostrando el fundamento espiritual de cada tema. Cada parasá se enriquece con su haftarah correspondiente, y en este texto único en su género, mostrando la unidad entre la ley, los profetas y la revelación de Elohim. Una obra diseñada para quienes desean profundizar en la Torá descubriendo la transformación del alma. El Sefer Bereshit, un libro único que une la Torá y las Haftarot que ilumina la raíz de nuestra fe, y abre el entendimiento hacia las cosas profundas de Elohim. Una invitación a volver al principio para descubrir el propósito eterno. Adquirirlo ahora será de bendición para tu vida. Shalom. Vamos a orar. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá a su siervo Moshe, a su pueblo Israel. Y aquí también hay una revelación respecto hay una profecía respecto hay un juicio de Egipto, pero es en otro tiempo. Y entonces, bueno, Rashi nos da la luz aquí, y en el capítulo 29, recuerden que la parashá empieza precisamente primero con la redención futura de Israel. O sea, es con lo primero que inicia. Posterior a eso, enseguida, en el capítulo 29, capítulo 1, empieza así, y lo leyó el hermano de la siguiente manera: en el 10º año, en el 10º mes. Bueno, en el 10º año se está refiriendo al 10º año del reinado del rey Sedequías, último rey de Judá. En el 10º mes, o sea, es el mes de no sé, Tebet o Tibet, no sé cómo se pronuncia por ahí, ¿verdad? Tebet. O sea, esto ocurrió hace, 7 meses antes de la destrucción del primer templo. Entonces, estamos viendo la parashá en un tiempo, pero siglos después hay otro juicio sobre Egipto. Entonces tendríamos que comprender, bueno, ¿y por qué pasó? ¿Qué fue lo que detonó que el Eterno tuviera un juicio sobre Egipto? Ya había sido juzgado, ya había sido destruido en otro tiempo. Hay algo que sucedió aquí tremendamente. El rey Sedequías, que era el último rey, en ese tiempo el reinado de Babilonia, el rey de Nabucodonosor, estaba en todo su apogeo, estaba en todo su esplendor, y era una amenaza para los reinos. Por lo tanto, los reinos, los vecinos, pues era el reino de Israel, Egipto, Siria. Era un enemigo común. ¿Qué hizo el rey Sedequías? En vez de confiar en el Eterno, buscó alianzas con Egipto. Y Egipto dijo: sí, va,
yo te protejo, yo estoy contigo, adelante. Pero ¿qué pasó? Ante el asedio, Egipto no apareció. Faltó a la palabra. Y entonces fue una traición. Una traición a Israel, o una traición al Eterno, a su pueblo. Y eso detonó un juicio. Bien, entonces el Eterno habla con Ezequiel y Ezequiel anuncia ese juicio. Bueno, situándonos ya en el contexto, entonces diremos, la Haftará Vaera destaca entonces la caída de Egipto, pero también la redención futura de Israel, ¿sí? Y se enfatiza en la soberanía divina sobre los imperios humanos. Eso es lo que está en forma general. Es un pasaje profético dirigido principalmente a Egipto, pero hay atributos: arrogancia, soberbia, contrastando con la futura redención de Israel. Ezequiel profetiza la caída de Egipto y mostrando su soberbia y su confianza en sus propias fuerzas, las que llevan a su destrucción. Recuerden qué es lo que él dice: arrogancia pura, soberbia pura. Mío es el río. ¿Sí? Que Ezequiel lo compara como el cocodrilo del Nilo. Bien, continúa. Al mismo tiempo, se menciona la restauración de Israel y el cumplimiento de las promesas de la tierra prometida. En la Parashá vemos cómo Hashem golpea a Egipto con plagas para liberar a su pueblo, mientras que en la Haftará el profeta Ezequiel habla de la ruina de Egipto por su orgullo y su falsa sensación de poder. En estos tiempos, Egipto se concebía como indestructible. Decía que se sentía muy fuerte. Ezequiel lo describe como una caña quebradiza que, al ser utilizada como apoyos, se rompe, hiriendo a quien se apoya en ella. Y en este caso, ¿a quién hirió? Ahí ustedes lo acabamos de escuchar. Y esto está escrito en Ezequiel 29, del 6 al 7, y se los leo. Dice: y sabrán los habitantes de Mizraim que yo soy el Eterno, porque ellos fueron caña de sostén para la casa de Israel. Cuando ellos te agarren de la mano, te desmenuzarás y perforarás todo hombro, y cuando ellos se apoyen en ti, te romperás y provocarás que ellos afirmen sus mulos. La caída de Egipto es un recordatorio, mis hermanos, del Eterno, o más bien es un recordatorio eterno, de que ningún imperio puede sostenerse indefinidamente si su fundamento es la arrogancia, la explotación y la injusticia. Este juicio también es una lección tanto para Israel como para todas las generaciones. O sea, que trasciende todas las generaciones y hasta nuestros días. Y ojo, como dice nuestro rabino, es una lección de no poner la confianza en potencias humanas, en apoyos falsos, sino en Hashem, que es fiel eternamente y garantiza la redención verdadera. Amén. Perdón. Por otro lado, mientras Egipto sucumbe por su soberbia y su arrogancia, el profeta anuncia que Israel será reunido de entre las naciones y restaurado en su tierra. En Ezequiel 28,
del 25 al 26. En nuestras vidas, mis hermanos, todos tenemos Egiptos, en donde tendemos a confiar en estructuras humanas, en seguridades materiales, en relaciones o en ideologías que creemos firmes, pero que en realidad son cañas quebradizas que hieren si nos apoyamos en ellas. ¿Qué son estos Egiptos? ¿Qué seguridades materiales? Pues a veces, el dinero, una propiedad. Ahí es donde nos sentimos seguros, y si no la tenemos, nos sentimos inseguros. La Haftará nos enseña que la historia del mundo y la vida del ser humano se sostienen únicamente bajo la soberanía del Eterno. La verdadera estabilidad no se encuentra en los faraones de turno, sino en Dios, que libera, restaura y cumple sus promesas en quienes confían en Él. Nos da un mensaje contundente. Ningún poder humano se sostiene cuando desprecia la verdad y oprime al débil. El profeta denuncia la dependencia errónea de Israel, que en momentos de vulnerabilidad buscó a Egipto. Fue un desvío espiritual. Sustituir la confianza del Eterno por alianzas con fuerzas inestables. Este episodio se convierte entonces en una advertencia para el pueblo de Dios o cualquier otra persona que deposita su seguridad en apoyos frágiles. Poder, dinero, prestigio, alianzas de conveniencia. Y pongamos atención a lo siguiente. La verdadera estabilidad no proviene de estructuras humanas, sino de la fidelidad a Hashem. Son dos eventos simultáneos que se observan aquí: el juicio sobre Egipto y el anuncio de la restauración de Israel. Y atención a lo siguiente: la caída del orgulloso, soberbio y arrogante, por un lado, y el levantamiento del humillado por el otro. Aquí se manifiesta la providencia divina. Dios derriba los altares y la soberbia y edifica muros y edifica el futuro de quienes se vuelven a Él. Es una lección para las naciones, pero también es una lección para todas las personas. La soberbia, la traición y la opresión generan su propia ruina. ¿Qué fue lo que escuchamos? Pues soberbia, orgullo, deslealtad. Nos obliga entonces a preguntarnos lo siguiente: ¿en qué Egiptos seguimos confiando? ¿Qué cañas frágiles sostenemos? ¿Qué decisiones nos alinean con el plan divino? No se alinean. ¿Qué decisiones de nosotros no están alineadas con la voluntad del Eterno? La Haftará nos enseña que la soberbia cae, la falsa confianza hiere, la redención avanza, la siembra determina la cosecha. Esto quiere decir que todo lo que hagamos hay una consecuencia. Hay un fruto de todas nuestras acciones y de todos nuestros actos. Nos llama y dirige a la roca que no falta. Lo repito, nos llama y dirige a la roca que no falla. La esperanza se vuelve camino, termina en juicio para los ídolos de poder, en nuestros propios ídolos de poder. Consuelo y restauración para quienes deciden regresar a la fidelidad del pacto.
Y nos preguntamos, ¿estamos caminando en el pacto? ¿Estamos en el pacto? Baruch Hashem. En la vida del hombre y las sociedades, cuando el ego, el orgullo y la autosuficiencia dominan nuestras decisiones, el desenlace es inevitable, es la fragilidad y es la caída. Por otro lado, la humildad abre espacio al reconocimiento de los límites, a escuchar la voz de Dios y a la construcción de una vida fundamentada en la rectitud. La Haftará, la Haftará nos llama a discernir lo verdadero de lo ilusorio. Nos exhorta a despojarnos de la arrogancia y a abrazar la humildad como fuente de estabilidad. Nos enseña que la arrogancia y el abuso destruyen. La humildad y la rectitud construyen. Los apoyos falsos engañan y la integridad sostiene. El juicio contra Egipto es un espejo. Nos confronta con nuestras propias cañas quebradizas y nos invita a buscar apoyo únicamente en lo firme, lo verdadero y lo eterno. Amén. La Parashá nos muestra el inicio de la redención histórica de Israel con la caída de Egipto de Moisés. La Haftará confirma que la soberbia de Egipto será juzgada nuevamente y que la fidelidad de Dios hacia su pueblo permanece inmutable, no cambia. Y concluyo con lo siguiente. Los imperios pasan, los apoyos falsos se quiebran, la fidelidad divina permanece. Si nos aplicamos y aprendemos a vivir estas lecciones, construiremos una existencia más estable, auténtica, llena de propósito, fundada en justicia, integridad y la confianza en Hashem, que redime y restaura. Los invito entonces a escuchar la siguiente parábola. Había una vez un rey llamado Melech Mayim, rey de las aguas, que gobernaba sobre un vasto y fértil reino. Su tierra estaba bañada por ríos caudalosos y sus huertos daban fruto en abundancia. Las caravanas de comerciantes cruzaban sus caminos para beber de sus manantiales y descansar bajo la sombra de sus palmeras. Pero el rey de las aguas tenía un vecino, un monarca arrogante, poderoso, el rey de la arena, cuyo dominio se extendía sobre desiertos interminables. Aunque su trono estaba hecho de oro y su palacio resplandecía como piedras preciosas, su pueblo vivía con sed, buscando agua en oasis que desaparecían como espejismos. El rey de la arena se enorgullecía de su poder, de su impotente ejército. Miraba con desprecio al reino de las aguas y decía: este reino solo prospera porque el agua fluye en su suelo. Pero si mi poder lo gobernare, haría que su fuerza dependa de mí y seré el único y verdadero rey sobre la tierra. Un día, el rey de las aguas envió un mensaje al rey de la arena, pidiendo ayuda en tiempos de guerra contra un enemigo común. El rey de la arena respondió con palabras amables y promesas de apoyo. Dijo: confía en mí. Yo seré tu bastón, tu escudo, tu aliado en la batalla. Cuando llegó el día de la batalla, el rey de la arena no apareció. Su promesa era como el viento en el desierto, su compromiso un espejismo. El rey de las aguas
traicionado y solo, miró a los cielos y clamó a la fuente de toda vida: Oh, Rey de todos los reyes, solo tú eres mi verdadero apoyo, solo en ti puedo confiar. Entonces del cielo descendió en gran tormenta, y el agua cubrió la tierra del Rey de las aguas. Sus enemigos fueron dispersados y su pueblo salvado. Pero en el reino de la arena, la tormenta trajo consigo el juicio. Las dunas, se desmoronaron. Los palacios de oro hundieron en la tierra seca, y el trono del rey de la arena volvió polvo. Cuando pasó la tormenta, resonó una voz en el viento: ¿Dónde están los que confiaron en su propia fuerza? ¿Dónde están los que creyeron en su poder, que su poder era eterno? Como la arena que se lleva el viento, así son los imperios que confían en sí mismos y no de la fuente de la vida. De aquel día, el reino de las aguas desde aquel día, prosperó. Sus habitantes aprendieron a no confiar en aliados que son cañas frágiles. El pueblo del rey de la arena aprendió demasiado tarde que la grandeza sin humildad solo es sombra que desaparece con el tiempo. El rey de la arena representa a Egipto, que se creyó indestructible y traicionó a Israel. El rey de las aguas representa a Israel, que en un momento de debilidad buscó apoyo en un poder terrenal en lugar de confiar en la voluntad divina. La tormenta representan las plagas y el castigo de Egipto en la Parashá, así como la profecía de la ruina en la Haftará. El agua que salva al rey de las aguas es manifestación del poder de Hashem, que redime a su pueblo. Nos enseña que confiar en el poder humano y la arrogancia lleva a la caída, pero la humildad y la confianza en lo divino traen salvación y redención. El espejismo de la arena nos dice que el poder terrenal es efímero y solo la conexión con la verdad y la justicia garantizan estabilidad y redención. La confianza en potencias humanas, en apoyos falsos, sino en Hashem, que es fiel eternamente y garantiza la redención verdadera. Amén. Perdón. Por otro lado, mientras Egipto sucumbe por su soberbia y su arrogancia, el profeta anuncia que Israel será reunido de entre las naciones y restaurado en su tierra, en Ezequiel 28, del 25 al 26. En nuestras vidas, mis hermanos, todos tenemos Egiptos, en donde tendemos a confiar en estructuras humanas, en seguridades materiales, en relaciones o en ideologías que creemos firmes, pero que en realidad son cañas quebradizas que hieren si nos apoyamos en ellas. ¿Qué son estos Egiptos? ¿Qué seguridades materiales? Pues a veces, el dinero, una propiedad. Ahí es donde nos sentimos seguros, y si no la tenemos, nos sentimos inseguros. La Haftará nos enseña que la historia del mundo y la vida del ser humano se sostienen únicamente bajo la soberanía del Eterno. La verdadera estabilidad no se encuentra en los faraones de turno, sino en Dios, que libera, restaura y cumple sus promesas en quienes confían en Él. Nos da un mensaje contundente: ningún poder
humano se sostiene cuando desprecia la verdad y oprime al débil. El profeta denuncia la dependencia errónea de Israel, que en momentos de vulnerabilidad buscó a Egipto. Fue un desvío espiritual. Sustituir la confianza del Eterno por alianzas con fuerzas inestables. Este episodio se convierte entonces en una advertencia para el pueblo de Dios o cualquier otra persona que deposita su seguridad en apoyos frágiles. Poder, dinero, prestigio, alianzas de conveniencia. Y pongamos atención a lo siguiente. La verdadera estabilidad no proviene de estructuras humanas, sino de la fidelidad a Hashem. Son dos eventos simultáneos que se observan aquí: el juicio sobre Egipto y el anuncio de la restauración de Israel. Y atención a lo siguiente: la caída del orgulloso, soberbio y arrogante por un lado, y el levantamiento del humillado por el otro. Aquí se manifiesta la providencia divina. Dios derriba los altares y la soberbia y edifica muros y edifica el futuro de quienes se vuelven a Él. Es una lección para las naciones, pero también es una lección para todas las personas. La soberbia, la traición y la opresión generan su propia ruina. ¿Qué fue lo que escuchamos? Pues soberbia, orgullo, deslealtad. Nos obliga entonces a preguntarnos lo siguiente: ¿en qué Egiptos seguimos confiando? ¿Qué cañas frágiles sostenemos? ¿Qué decisiones nos alinean con el plan divino? No se alinean. ¿Qué decisiones de nosotros no están alineadas con la voluntad del Eterno? La Haftará nos enseña que la soberbia cae, la falsa confianza hiere, la redención avanza, la siembra determina la cosecha. Esto quiere decir que todo lo que hagamos hay una consecuencia. Hay un fruto de todas nuestras acciones y de todos nuestros actos. Nos llama y dirige a la roca que no falta. Lo repito, nos llama y dirige a la roca que no falla. La esperanza se vuelve camino, termina en juicio para los ídolos de poder, en nuestros propios ídolos de poder. Consuelo y restauración para quienes deciden regresar a la fidelidad del pacto. Y nos preguntamos, ¿estamos caminando en el pacto? ¿Estamos en el pacto? Baruch Hashem. En la vida del hombre y las sociedades, cuando el ego, el orgullo y la autosuficiencia dominan nuestras decisiones, el desenlace es inevitable, es la fragilidad y es la caída. Por otro lado, la humildad abre espacio al reconocimiento de los límites, a escuchar la voz de Dios y a la construcción de una vida fundamentada en la rectitud. La Haftará nos llama a discernir lo verdadero de lo ilusorio. Nos exhorta a despojarnos de la arrogancia y a abrazar la humildad como fuente de estabilidad. Nos enseña que la arrogancia y el abuso destruyen. La humildad y la rectitud construyen. Los apoyos falsos engañan y la integridad sostiene. El juicio
contra Egipto es un espejo. Nos confronta con nuestras propias cañas quebradizas y nos invita a buscar apoyo únicamente en lo firme, lo verdadero y lo eterno. Amén. La parashá nos muestra el inicio de la redención histórica de Israel con la caída de Egipto de Moisés. La Haftará confirma que la soberbia de Egipto será juzgada nuevamente y que la fidelidad de Dios hacia su pueblo permanece inmutable, no cambia. Y concluyo con lo siguiente. Los imperios pasan, los apoyos falsos se quiebran, la fidelidad divina permanece. Si nos aplicamos y aprendemos a vivir estas lecciones, construiremos una existencia más estable, auténtica, llena de propósito, fundada en justicia, integridad y la confianza en Hashem, que redime y restaura. Los invito entonces a escuchar la siguiente parábola. Había una vez un rey llamado Melech Mayim, rey de las aguas, que gobernaba sobre un vasto y fértil reino. Su tierra estaba bañada por ríos caudalosos y sus huertos daban fruto en abundancia. Las caravanas de comerciantes cruzaban sus caminos para beber de sus manantiales y descansar bajo la sombra de sus palmeras. Pero el rey de las aguas tenía un vecino, un monarca arrogante, poderoso, el rey de la arena, cuyo dominio se extendía sobre desiertos interminables. Aunque su trono estaba hecho de oro y su palacio resplandecía como piedras preciosas, su pueblo vivía con sed, buscando agua en oasis que desaparecían como espejismos. El rey de la arena se enorgullecía de su poder, de su impotente ejército. Miraba con desprecio al reino de las aguas y decía: este reino solo prospera porque el agua fluye en su suelo. Pero si mi poder lo gobernare, haría que su fuerza dependa de mí y seré el único y verdadero rey sobre la tierra. Un día, el rey de las aguas envió un mensaje al rey de la arena, pidiendo ayuda en tiempos de guerra contra un enemigo común. El rey de la arena respondió con palabras amables y promesas de apoyo. Dijo: confía en mí. Yo seré tu bastón, tu escudo, tu aliado en la batalla. Cuando llegó el día de la batalla, el rey de la arena no apareció. Su promesa era como el viento en el desierto, su compromiso un espejismo. El rey de las aguas, traicionado y solo, miró a los cielos y clamó a la fuente de toda vida: oh Rey de todos los reyes, solo tú eres mi verdadero apoyo, solo en ti puedo confiar. Entonces del cielo descendió en gran tormenta y el agua cubrió la tierra del rey de las aguas. Sus enemigos fueron dispersados y su pueblo salvado. Pero en el reino de la arena, la tormenta trajo consigo el juicio. Las dunas se desmoronaron, los palacios de oro hundieron en la tierra seca, y el trono del rey de la arena volvió polvo. Cuando pasó la tormenta, resonó una voz en el viento: ¿dónde están los que confiaron en su propia fuerza? ¿Dónde están los que creyeron en su poder, que su poder era eterno? Como la arena que se lleva el viento, así son los imperios que confían en sí mismos y no de la fuente de la vida.
De aquel día, el reino de las aguas prosperó, desde aquel día, prosperó. Sus habitantes aprendieron a no confiar en aliados que son cañas frágiles. El pueblo del rey de la arena aprendió demasiado tarde que la grandeza sin humildad solo es sombra que desaparece con el tiempo. El rey de la arena representa a Egipto, que se creyó indestructible y traicionó a Israel. El rey de las aguas representa a Israel, que en un momento de debilidad buscó apoyo en un poder terrenal en lugar de confiar en la voluntad divina. La tormenta representan las plagas y el castigo de Egipto en la Parashá, así como la profecía de la ruina en la Haftará. El agua que salva al rey de las aguas es manifestación del poder de Hashem que redime a su pueblo. Nos enseña que confiar en el poder humano y la arrogancia lleva a la caída, pero la humildad y la confianza en lo divino traen salvación y redención. El espejismo de la arena nos dice que el poder terrenal es efímero y solo la conexión con la verdad y la justicia garantizan estabilidad y redención. Así como Egipto, representado por el rey de la arena, en la vida del hombre y las sociedades, cuando el ego, el orgullo y la autosuficiencia dominan nuestras decisiones, el desenlace es inevitable, es la fragilidad y es la caída. Por otro lado, la humildad abre espacio al reconocimiento de los límites, a escuchar la voz de Dios y a la construcción de una vida fundamentada en la rectitud. La Haftará nos llama a discernir lo verdadero de lo ilusorio. Nos exhorta a despojarnos de la arrogancia y a abrazar la humildad como fuente de estabilidad. Nos enseña que la arrogancia y el abuso destruyen. La humildad y la rectitud construyen. Los apoyos falsos engañan y la integridad sostiene. El juicio contra Egipto es un espejo. Nos confronta con nuestras propias cañas quebradizas y nos invita a buscar apoyo únicamente en lo firme, lo verdadero y lo eterno. Amén. La Parashá nos muestra el inicio de la redención histórica de Israel con la caída de Egipto de Moisés. La Haftará confirma que la soberbia de Egipto será juzgada nuevamente y que la fidelidad de Dios hacia su pueblo permanece inmutable, no cambia. Y concluyo con lo siguiente. Los imperios pasan, los apoyos falsos se quiebran, la fidelidad divina permanece. Si nos aplicamos y aprendemos a vivir estas lecciones, construiremos una existencia más estable, auténtica, llena de propósito, fundada en justicia, integridad y la confianza en Hashem, que redime y restaura. Los invito entonces a escuchar la siguiente parábola. Había una vez un rey llamado Melech Mayim, rey de las aguas, que gobernaba sobre un vasto y fértil reino. Su tierra estaba bañada por ríos caudalosos y sus huertos daban fruto en abundancia. Las caravanas de comerciantes cruzaban sus caminos para beber de sus manantiales y descansar bajo la sombra de sus palmeras. Pero el rey de las aguas tenía un vecino,
un monarca arrogante, poderoso, el rey de la arena, cuyo dominio se extendía sobre desiertos interminables. Aunque su trono estaba hecho de oro y su palacio resplandecía como piedras preciosas, su pueblo vivía con sed, buscando agua en oasis que desaparecían como espejismos. El rey de la arena se enorgullecía de su poder, de su impotente ejército. Miraba con desprecio al reino de las aguas y decía: este reino solo prospera porque el agua fluye en su suelo. Pero si mi poder lo gobernare, haría que su fuerza dependa de mí y seré el único y verdadero rey sobre la tierra. Un día, el rey de las aguas envió un mensaje al rey de la arena, pidiendo ayuda en tiempos de guerra contra un enemigo común. El rey de la arena respondió con palabras amables y promesas de apoyo. Dijo: confía en mí. Yo seré tu bastón, tu escudo, tu aliado en la batalla. Cuando llegó el día de la batalla, el rey de la arena no apareció. Su promesa era como el viento en el desierto, su compromiso un espejismo. El rey de las aguas, traicionado y solo, miró a los cielos y clamó a la fuente de toda vida: oh Rey de todos los reyes, solo tú eres mi verdadero apoyo, solo en ti puedo confiar. Entonces del cielo descendió en gran tormenta y el agua cubrió la tierra del rey de las aguas. Sus enemigos fueron dispersados y su pueblo salvado. Pero en el reino de la arena, la tormenta trajo consigo el juicio. Las dunas, se desmoronaron, los palacios de oro hundieron en la tierra seca, y el trono del rey de la arena volvió polvo. Cuando pasó la tormenta, resonó una voz en el viento: ¿dónde están los que confiaron en su propia fuerza? ¿Dónde están los que creyeron en su poder, que su poder era eterno? Como la arena que se lleva el viento, así son los imperios que confían en sí mismos y no de la fuente de la vida. De aquel día, el reino de las aguas desde aquel día, prosperó. Sus habitantes aprendieron a no confiar en aliados que son cañas frágiles. El pueblo del rey de la arena aprendió demasiado tarde que la grandeza sin humildad solo es sombra que desaparece con el tiempo. El rey de la arena representa a Egipto, que se creyó indestructible y traicionó a Israel. El rey de las aguas representa a Israel, que en un momento de debilidad buscó apoyo en un poder terrenal en lugar de confiar en la voluntad divina. La tormenta representan las plagas y el castigo de Egipto en la Parashá, así como la profecía de la ruina en la Haftará. El agua que salva al rey de las aguas es manifestación del poder de Hashem que redime a su pueblo. Nos enseña que confiar en el poder humano y la arrogancia lleva a la caída, pero la humildad y la confianza en lo divino traen salvación y redención. El espejismo de la arena nos dice que el poder terrenal es efímero y solo la conexión con la verdad y la justicia garantizan estabilidad y redención. Así como Egipto, representado por el rey de la arena. Cuando Israel se preparó para conquistar la tierra, Hashem habló con poder una vez más. El Sefer Devarim no es solo historia, es tu manual de conquista espiritual.
Todo comienza al borde de la promesa. Escucha, aprende, avanza, esta es tu hora de conquista. Sefer Devarim, la Torá en su punto más revelador, adquiere tu libro explicativo. Shalom.